Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Qué gusto poder saludarles a través de estos medios electrónicos. Durante todo el mes de mayo hemos estado en nuestros propios hogares, es decir, sin reunirnos aún en pequeños grupos. Pero ya próximamente iniciaremos ahora en nuestro regreso a la iglesia de una manera pausada, de la misma manera en que salimos. Vamos a hacerlo, solo que ahora al revés. Durante el mes de mayo hemos estado confinados en nuestras propias casas, pero en el mes de junio, hermanos, comenzaremos a reunirnos en los hogares, en los grupos pequeños que teníamos antes. Así que yo quiero invitarle a que si usted estaba reuniéndose, comience a hacer preparativos para nuevamente congregarse en los hogares. Si usted vio las fotografías de los hermanos que se congregaban y no sabe a qué grupo asistir, comuníquese con nuestro hermano Enoch para que él le pueda recomendar un grupo donde usted pueda acercarse y congregarse cuando nosotros demos ya el aviso. Y es muy probable que lo hagamos ya durante el mes de junio, los primeros días del mes de junio, así que póngase en contacto con nuestro hermano. Me da mucho gusto estar con ustedes en este día y poder pasar un rato estudiando la palabra de Dios. Espero que se encuentren todos muy bien. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 1, y hoy vamos a estudiar los versículos del 2 al 5. El tema de esta mañana es la certidumbre de nuestra esperanza. El apóstol Pedro, hermanos, está queriendo dar a los hermanos que estaban viviendo en el tiempo de la dispersión una esperanza. En nuestros días nosotros compramos algunos elementos y en base a ellos y en base a nuestra economía vamos buscando la mejor calidad. Quisiéramos nosotros poder conseguir buenas cosas a un precio muy económico, pero usted y yo sabemos que lo que es de calidad requiere pagar un precio. Por ejemplo, en algunas cosas no requerimos tanta calidad. Podríamos colocarnos una playera de cierta calidad, de algodón posiblemente, y tal vez por el hecho de tener una marca uno pensaría que tiene más calidad, pero a veces no es así. Así que a lo mejor no invertimos en una playera tan cara simplemente por la marca. O puede que algunos sí, pero hay cosas en las cuales no podemos escatimar la calidad. Por ejemplo, una de ellas sería en los frenos del automóvil. Los frenos del automóvil tienen que ser el mejor producto en relación calidad y precio. ¿Y qué podemos decir en cuanto a la salud? Hay medicinas que son económicas, de patente, y hay medicinas que son genéricas, y las que son de patente. Y cuando realmente nos duelen y realmente nos sentimos mal, pues a veces preferimos las de patente, no por otra cosa, sino porque en la marca está la calidad, está a veces el ingrediente correcto. Estas disyuntivas que nos planteamos son cosas que también debemos plantearnos en algo tan importante como en nuestra salvación. La vida espiritual es algo muy importante para nosotros y lo debe ser para todos los hombres. Posiblemente en muchos hombres lo espiritual no tenga un gran sentido, no tenga un gran valor, por lo tanto, no importa si creen o no creen, no importa si están en una religión o en otra, pero cuando se acerca el final, uno va a buscar lo que es verdadero, y lo verdadero tiene calidad. Los hermanos de la dispersión pasaban por tiempos muy difíciles, y lo que el Señor y lo que el Pedro quería enseñarles es acerca de la calidad, la fortaleza, la certeza de esa esperanza. Allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, encontramos que Pedro les dice así a los hermanos: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Las riquezas temporales son cosas que son inciertas. Podemos tener nuestra confianza en ellas, pero son algo que no va a durar para siempre. Pablo, sabiendo de esta certeza insegura en las riquezas, le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, lo siguiente: a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas,
sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Las riquezas pueden estar en el día de hoy y después irse. Hay enfermedades que pueden arruinar a una familia muy acaudalada, por muy rica que sea. Hay enfermedades que se pueden llevar miles y tal vez millones de pesos. Los hombres pueden confiar también en otros hombres por un tiempo, pero no solamente los hombres somos temporales y posiblemente y seguramente dejaremos de existir en algún momento. Por eso es que no podemos confiar en ellos, sino que también los hombres no son seguros porque dependiendo de nuestro carácter pueden cambiar. En Jeremías capítulo 17, el Señor habla acerca de la dureza del corazón de Israel. Y dice el versículo 1 de este capítulo 17 lo siguiente: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Esta era la descripción del corazón de Israel. ¿Y por qué Dios los describe así? Vea lo que dice más adelante en el versículo 4. Dice: perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en la tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Y luego dice el 5 así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Dios se le está reclamando a la nación de Israel y la acusa de dejar a Dios. La nación de Israel dejó de confiar en el Señor. Y dice ahí el profeta: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es decir, dejan a Jehová. El pecado de Israel y la dureza de su corazón no era solamente que dejaron de confiar en el Señor, sino que se apartaron de Él y comenzaron a confiar en los hombres. Nosotros podemos tener, hermanos, una esperanza en cosas equivocadas, y eso no solamente resultará en frustración, sino que Dios dice que también perderemos cosas y recibiremos la acusación de Dios por no confiar en Él. Por eso es que hoy quiero que veamos acerca del fundamento de esta esperanza. Vamos a comenzar hablando acerca del fundamento de nuestra esperanza. Dios sabía, hermanos, que fuera de Él no hay nada seguro. Así que en medio de todas las tribulaciones que los hermanos de la dispersión iban a sufrir, Pedro quiere darles una esperanza viva. Y es lo que nos va a enseñar a través de esta porción. Y la esperanza viva, esa esperanza cierta, está basada en primer lugar en la palabra de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 23 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Dice así: siendo renacidos, no de una simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que hizo viviente nuestra esperanza no es lo que nosotros pensamos, sino que el Hijo de Dios se hizo viviente, resucitó de los muertos, y ahora nuestra esperanza es una esperanza viva. Y es viva porque tiene vida por sí misma, y esa vida se nos transmite a nosotros. Nuestra esperanza comienza con un buen fundamento, y proviene de la palabra de Dios, pero Pedro quiere que los hermanos sepan que ese fundamento que proviene de la palabra de Dios lo va explicando en el versículo 2 a través de un pasaje, hermanos, que es maravilloso y al mismo tiempo complicado. Dice Primera de Pedro 1:2 así: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Esta porción, hermanos, como les he dicho, es una porción complicada de enseñar. No es complicada de entender, es complicada de enseñar, y principalmente le voy a explicar por qué. Por las escuelas de pensamiento que encontramos en nuestros días. En el día de hoy, hermanos, está un grupo de hermanos llamados los calvinistas. Y este grupo de hermanos proclaman posturas muy cerradas
Y sus posturas, hermanos, posiblemente tengan muchísimos argumentos. El problema no es ese. El problema es que ellos toman sus posturas como las únicas y muchos de ellos, porque yo conozco a bastantes de ellos, menosprecian a los que no piensan como ellos. Eso los hace pensar de una manera muy sospechosa. Eso nos hace pensar de ellos como una secta. No estoy diciendo que lo sean, sino que su actitud hace muy difícil de enseñar estas cosas. Pero por otro lado también, hermanos, tenemos un grupo de personas que no son calvinistas y si bien escuchan la palabra, cuando escuchan la palabra predestinación o elección, también se asustan. Hermanos, no hay que tenerle miedo a la palabra de Dios. El texto que Pedro nos va a explicar nos habla acerca de que hemos sido elegidos, hermanos, según la presciencia de Dios. El apóstol Pablo va a dar detalles acerca de esta elección. Esta elección, hermanos, hemos sido elegidos a través de según. Esa es la palabra que se utiliza ahí. Según la presciencia de Dios. Hermanos, todo el milagro de nuestra salvación comienza en Dios. Fuimos escogidos, hermanos, por el Padre, dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4, según la presciencia de Dios. Y esto tuvo lugar, hermanos, en los profundos consejos de la eternidad. Nosotros no sabíamos nada al respecto hasta que el Señor nos lo reveló todo en su palabra. La elección no se basó en lo que nosotros hayamos hecho. La elección no se ha basado en lo que nosotros somos. Porque, hermanos, nosotros ni siquiera habíamos aparecido en escena, pero tampoco se basa en algo que Dios sabía que nosotros haríamos. La elección de Dios, hermanos, se ha basado totalmente en su gracia y en su amor. Por eso es que Pablo, escribiendo a los Romanos, dice, oh, cuán inescrutables son tus obras. Hermanos, nosotros podemos pensar en nuestra salvación y conocer algunos aspectos, pero no podemos llegar a conocer todos los pensamientos con respecto a Dios. Dice aquí el pasaje, hermanos, que hemos sido elegidos según, es decir, de acuerdo con la presciencia de Dios. La palabra según es la palabra griega katá. Y hermanos, habla acerca de este acuerdo en consecuencia, es decir, en afinidad ¿a qué? A la prognosis, es decir, a la presciencia de Dios. Esto, hermanos, va mucho, esta palabra prognosis va mucho más allá, hermanos, de la clarividencia pasiva. No quiere decir que solamente Dios pensó de antemano y miró hacia el futuro, porque la idea de esta palabra presciencia da la idea de tener un afecto o centrar la atención en uno. ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Y qué es lo que está diciendo Pedro, más bien dicho. Pedro nos va explicando que según fuimos escogidos por Dios, o de acuerdo a su interés, de acuerdo a su afecto por ti y por mí, por nosotros. Esta palabra, hermanos, esta palabra presciencia o este anhelo de Dios, este afecto en particular, lo encontramos también en 1 de Pedro 1:20, cuando se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo, desde el versículo 18, 1 de Pedro 1:18 al 20, dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, fíjese, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. El Padre, hermanos, mucho antes de la creación, ahí en medio de la eternidad, es decir, cuando no había tiempo, cuando todo es presente, no había pasado, no había futuro, en esa eternidad, Dios, en el seno trinitario, pensó en ti y en mí y en un plan maravilloso de la salvación. Y dice el versículo 20 nuevamente, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. En la Biblia, hermanos, conocer previamente es algo que aparece recurrentemente en varios pasajes.
Déjenme mostrar algunos pasajes que hablan acerca de este conocimiento anticipado de Dios. Hay algunos pasajes que no son tan alegres para poder mostrarlos de ejemplo, pero están ahí. Uno de ellos es Amós capítulo 3, versículo 2. Amós capítulo 3, versículo 2. Y voy a leer desde el versículo 1. Usted lo tiene en la pantalla. Voy a leer el 1. Dice así: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así. Versículo 2. Leamos juntos en casa, por favor. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. El Señor se está refiriendo a la nación de Israel, y la nación de Israel tenía una responsabilidad muy particular, y el Señor dice que el Señor había hablado a los hijos de Israel, y luego dice el versículo 2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Dios mira atentamente, de una manera especial, a la nación de Israel. Y no solamente para su afecto, sino para hacerla responsable de cosas que ellos sabían que tenían que hacer. También podemos encontrar este conocimiento especial de Dios en el Salmo 1, versículo 6. El Salmo 1, versículo 6, cuando dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En Mateo capítulo 7, versículo 23, encontramos también esta palabra, este conocimiento especial. Y dice el versículo 23, y entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Y en Juan capítulo 10, versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Pero vea lo que dice el versículo 27, leamos juntos. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, ¿y qué dice? Y me siguen. Yo las conozco. Cuando Pablo escribe también a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 8, versículo 3, dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. El plan de la salvación, hermanos, incluye más que el amor de la elección. Incluye la obra del Espíritu Santo al convencer al pecador y llevarle a la fe en Cristo. El mejor comentario y la porción bíblica que nos enseña esto es 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice así, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Presta atención, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu, hermanos, nos aparta, es decir, a los elegidos, los toma para desarrollar en ellos un propósito, poniendo en operación la elección y al mismo tiempo los propósitos de Dios en estos individuos. Y el resultado, hermanos, de eso, dice Pedro, hermanos, que si pudiéramos leer en 1 Pedro 1:2, no lo hemos puesto en la pantalla, pero en 1 Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Hermanos, la obediencia del creyente viene como resultado de ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios, escuche esto, se caracteriza por la obediencia a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo lo santifica. No solamente el Padre lo elige, si usted está viendo su Biblia, no solamente el Padre lo elige de acuerdo a su afecto por, es decir, la presencia de Dios, sino que dice la Escritura que somos santificados en santificación del Espíritu. Es decir, somos apartados por el Señor, por el Espíritu Santo, para un propósito en especial. Y el Espíritu hace que el creyente, hermano, vaya obedeciendo. Porque la palabra de Dios tiene cabida en su mente. Y la característica entonces del creyente es su obediencia. Dice ahí, santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hermanos, esta parte de ser rociados con la sangre de Cristo es una porción especial que en un momento quisiera explicarles. Pero hermanos,
esta palabra obedecer es muy importante. Esta palabra obedecer no solamente significa obedecer, implica desde el principio escuchar con atención. ¿Por qué digo esto, hermano? Dios puede inclinar su afecto para con el pecador, pero Dios no puede obligarlo. Jesucristo estuvo en la tierra y Él habló a muchas personas, entre ellos Pilato. Y muchos de ellos no creyeron. Hay una responsabilidad en el hombre. Por eso es que el Espíritu Santo hace que el oído del hombre esté atento. Y si hay alguna visita en nuestro grupo y usted está escuchando la palabra de Dios, quiero que sepa que Dios está interesado en usted y el Espíritu Santo está obrando para que usted pueda escuchar con atención. Pero yo decido como humano, en cierto modo, en su soberanía, Dios nos dio la capacidad, esa responsabilidad de negarnos a ese llamado. El creyente obedece. Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos 1, 5. Dice así ahí en su pantalla: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Más adelante, cuando Pablo está casi por concluir su epístola, le dice a los romanos en el capítulo 15, versículo 18, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Pablo predicaba el evangelio y la intención es que los gentiles obedecieran a ese evangelio. En el capítulo 16, versículo 26 dice así: pero me ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Alguien que conoce al Señor, obedece al Señor. No estamos hablando, hermano, de perfección. Esa perfección la encontraremos en el cielo. Estamos hablando acerca de un proceso llamado santificación. Es un crecimiento en nuestra vida a partir de la nueva naturaleza del Señor, cuando nuestras vidas son limpiadas. Allá en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, no lo tienen en la pantalla, dice que nosotros somos limpiados por la sangre de Jesucristo. Dice que Dios es luz, y va diciendo este versículo, y dice que la sangre de Cristo nos limpia constantemente. ¿Por qué menciono este versículo? ¿Por qué lo parafraseo? Porque tiene relación cuando dice ahí para ser rociados con la sangre de Cristo. El creyente que es obediente constantemente es limpiado. ¿Por qué Pedro quiere colocar esto? Pedro está colocando el fundamento para la esperanza de estos hermanos, para la certidumbre de estos hermanos. Esta esperanza es una esperanza que no tiene ninguna ambigüedad, ninguna duda. El Señor nos ha elegido por su afecto. No es la obra nuestra, es la obra de Dios. El Espíritu Santo nos ha apartado y el Hijo ha muerto para ejecutar esa salvación y hacerla posible para nosotros. Así que el Padre está involucrado, el Hijo está involucrado, el Espíritu Santo está involucrado. La salvación no puede ser por obras. No hay nada que yo pueda hacer para la salvación. El Señor lo ha hecho todo por mí. Así que nuestra salvación no depende de nosotros. Pero ¿en qué consiste esta salvación? Bueno, cuando uno compra un artículo, uno va a fijarse en la garantía. Y es importante que no se fije en la garantía, porque esa garantía nos va a decir en qué puede fallar y qué es lo que la compañía respalda. La garantía de esa esperanza. Veámoslo rápidamente. Capítulo 1, versículo 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer
para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro ha dejado la senda de la base teológica de la esperanza para ahora decirnos que esta salvación está soportada, no solamente ha sido planeada y está siendo ejecutada por el Dios Trino, sino que el Dios opera todo esto para que no falle. Vea lo que dice nuevamente el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. En el tiempo, en la antigüedad, hermanos, en la antigüedad podríamos decir, hace algunos años, recordando yo, cuando era niño, no soy tan viejo, acabo de cumplir mis primeros 50, pero hermanos, cuando uno era niño, había solamente una forma de comprar zapatos. Uno compraba zapatos, uno iba a la zapatería, y uno tenía que elegir solamente de los modelos que había en esa zapatería, nada más. Más o menos como ahí por el año 2000, comenzaron las ventas por catálogo de zapatos. Ya había ventas de catálogo en otras cosas, había Avon, perfumes, Tupperware, pero no había de zapatos, hasta que aparecieron esas famosas revistas de zapatos para la mujer. Y entonces las hermanas se emocionaban y llegaban las hermanas con su Biblia, su himnario y su revista, su catálogo de zapatos. Y ahí aparecía la artista con sus zapatos y tú mirabas y decías, ¡qué bonitos! Y se los compraban. Cuando llegaba el zapato había un problema. Posiblemente no era el tamaño que tú pediste, o el tamaño que pediste era un tamaño diferente, o simplemente no era del material como se veía en la revista. Pero podías hacer cambios con el que te lo vendió. O simplemente pues le ponías papel en la punta para que te acomodara o engarrotaba los dedos para poder usarlos un tiempo. Todos dirían que la venta por catálogo fracasaría, pero en el día de hoy hay ventas por internet. Y uno puede comprar zapatos por internet. Y las compañías se han especializado para que tú no le falles a la talla. De tal manera que te dicen, mide tu pie en centímetros y tú mandas tu pie en centímetros y ellos te mandan la horma exacta para que no haya devoluciones. El problema que tenemos ahora es que posiblemente no llegue, como una vez que compraron mis hijos un vestido y no llegó, o llegó 15 días después del evento. Y hay garantías para eso, pero siempre hay inconvenientes. En nuestra salvación no hay inconvenientes. ¿Y sabe por qué? Porque el poder de Dios está actuando. Nuevamente el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y sabe que ese poder de Dios nos garantiza cómo vamos a recibir este producto. La palabra guardaos por el poder. Es muy interesante, hermanos, porque es un término militar. Esta palabra, hermanos, nos habla acerca de alguien que está montando guardia, un centinela. Y la idea es de proteger, de guardar. Esta palabra se utilizaba, hermanos, para referirse a fortificaciones dentro de la ciudad. Pero, hermanos, cuando los hermanos de la dispersión escuchaban esto, le traía tanto consuelo de saber que a pesar de sus vidas imperfectas, a pesar de los temores y dudas que de momento le asaltaban por las tribulaciones que ellos estaban viviendo, a pesar de los momentos de desánimo que ellos vivían y en los cuales ellos se encontraban dudando del Señor y se sentían mal por eso, Pedro quiere darles certidumbre y les dice, y el Dios de paz, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esta palabra, hermanos, esta palabra guardar, la tenemos en otro pasaje de mucha esperanza para nosotros. Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice así, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué es lo que dice que pasa, hermanos?
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, la paz que sobrepasa todo entendimiento no viene a través del yoga, ni a través de la meditación, ni del feng shui, ni de las buenas vibras. La paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. No es tener una imagen de Cristo en la pared y mirarlo y decir, estoy protegido, no. Es conocer al Cristo de las Escrituras. Y eso es lo que trae paz a nuestro corazón. Dice el versículo nuevamente 5 de 1 de Pedro 1, y que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Pedro va a describir esta garantía. ¿Cómo es esta garantía? En primer lugar, hermanos, le llama herencia. Y quiero detenerme en esta palabra un segundo. Porque, hermanos, es interesante que la palabra herencia trae a nosotros la idea de una muerte. Hermanos, las personas no pueden cobrar las herencias. Cuando hay un testamento, no se puede hacer efectivo el testamento hasta que muere aquel que hizo el testamento. Los parientes inmediatos, las empresas o las obras de caridad recibirán eso. El escritor a los Hebreos, de una manera muy escueta, da el caso de este testamento y habla acerca de que el testamento entra en vigor cuando la persona muere. Pero aquí viene lo interesante, porque Pedro anteriormente nos va a hablar acerca de la muerte y de la resurrección de Cristo. Es decir, la herencia viene a relación no con la muerte, sino con la vida. Y nosotros, los receptores en los cuales se deposita esa herencia, la recibiremos no por la muerte, sino por la vida de Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 17 dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los israelitas conocían el significado de la palabra herencia. Ellos sabían lo que significaba recibir la tierra prometida. Todo israelita sabía lo que era disfrutar de la higuera, de las vides. La herencia de Israel, sin embargo, hermanos, nunca estuvo segura, nunca estuvo a salvo. Siempre los saqueadores venían. Pero el creyente, hermanos, tiene su herencia segura. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y en el versículo 18 de ese mismo capítulo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, mucho del desánimo es porque nosotros no sabemos usar los recursos que tenemos en el Señor. En Colosenses capítulo 1, versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y finalmente dice Colosenses capítulo 3, versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y tomando en cuenta también Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice, así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la herencia, la promesa de la herencia eterna. Aquí se está refiriendo a la salvación que los creyentes heredarán cuando abandonen este escenario terrenal y obtienen la gloria eterna. La herencia de los creyentes está guardada en los cielos, donde Dios la tiene guardada para nosotros en completa seguridad hasta el momento en que Dios designe que nosotros partamos a su presencia. ¿Qué es lo que heredaremos, hermanos? Pedro encuentra imposible describir los términos de esta herencia en un aspecto positivo, así que los va a describir en términos negativos. Pero también, al mismo tiempo, algo curioso es que Pedro va a utilizar 3 verbos que comienzan con la misma palabra y terminan con la misma
sílaba también. La primera descripción de nuestra herencia es que nuestra herencia es incorruptible. Incorruptible. Eso quiere decir que es inmortal, que no se acaba. Es un tesoro que no está sujeto a la muerte o a la destrucción. No puede perecer. Es más, no está limitado al tiempo, sino que es eterno. Usted y yo tenemos garantías, compramos cosas con garantías limitadas y en el día de hoy nos venden garantías extendidas. Nuestra salvación tiene una garantía que no termina jamás. Es incorruptible, nada la hace detener. Pero también dice que nuestra herencia es incontaminada. Eso quiere decir que no se echa a perder, nunca se descompone, nunca se corrompe, nunca se contamina. Nuestra herencia perdura libre, sin tacha, es pura para siempre. Qué impresionante. Cuando uno compra artículos electrónicos y de repente uno quiere meterle mano y uno sabe que si le mete mano la garantía se echa a perder. Aquí no hay nada que la afecte, es incontaminada, no se puede contaminar. Pero por último dice que es inmarcesible y esta es la que más me gusta. Es decir, que no se marchita. No puede marchitarse. Cuando una flor, hermanos, pasa su auge, su belleza se comienza a descomponer. Pero esto nunca pasará con nuestra herencia. Nosotros podemos comprar cosas muy valiosas y preguntar de cuánto tenemos una herencia. Y hermanos, hay herencias, hay pólizas que pueden durar 10 años, pero en este caso es algo que no se va a envejecer nunca. Se va a mantener para siempre. Es una garantía de por vida y la vida es algo, y la vida que esté marcada dentro del tiempo en la eternidad. Las posesiones terrenales están sujetas constantemente a variables, a cambios, pero nuestra herencia está guardada con completa seguridad en los cielos. Y no está guardada, hermanos, en base a lo que nosotros hagamos, sino en lo que Dios ya ha hecho. Él nos ha elegido, Él ha cuidado de nosotros, nos ha santificado, Él nos ha motivado a la obediencia. Nuestra herencia está guardada. Hermano, ¿qué es lo que produce esto en nuestros corazones? Esto debe producir ánimo a continuar, a seguir. El Señor nos ha dado todas las herramientas para mantenernos. Comenzamos con una elección que es por afecto a nuestras vidas, una santificación para la obediencia, el Espíritu Santo obrando y para que podamos ser los verdaderos creyentes que tenemos que ser, y vemos al Señor operando en nuestras vidas, dándonos el poder, y esto opera a través de una herencia incorruptible, incontaminada, y algo que no se va a deteriorar nunca jamás. Tenemos todas las herramientas, como dice en 2 de Pedro, para avanzar. Hermano, yo le animo a mantenerse animado. El Señor está esperándonos en los cielos, y nada va a pasar que no esté dentro de su voluntad. Dios lo tiene todo planificado. Hoy nuestra herencia está guardada en los cielos. Nada la destruirá. Pero sabe una cosa, nosotros también estamos preservados para esa eternidad. Estamos en la mano de Dios. Confiemos en el Señor en este tiempo. Paciencia, hermanos, y ánimo. Que Dios le bendiga.